Bogotá es la capital y la ciudad más grande de Colombia. Es punto de convergencia de personas de todo el país, así que es diversa y multicultural, y en ella se combina lo antiguo y lo moderno, resaltando que Bogotá es la ciudad más poblada de Latinoamérica con más de 11 millones de personas. ¿Qué grave aquí me está diciendo? Los famosos Bon Ice. Hace años que no sabía de ese Bon Ice. Pero bueno, ¿quién se quiere comer un helado con este frío? No puedo ni respirar. ¿Es de El Salvador? Ah, mira, ella es de El Salvador. ¿Qué otra nacionalidad hay por aquí? Colombia. ¿Qué dijeron por allá? Brasilero, Brasil, Sao Paulo, Valledupar, y allá, ese es Colombia. ¿De dónde son? Italia. Ah, mira, yo alboroté este vagón, pero mejor no lo alboroto mucho porque hace calor. Bogotá, todos sabemos que es la capital de Colombia. Le dicen Bogotá DC. DC, ¿por qué? Porque significa distrito capital. Y cabe destacar que es la tercera capital más alta del mundo, después de La Paz y Quito. Esta hermosa ciudad, cabe destacar que fue fundada en 1538 por Gonzalo Jiménez Quesada. Y bueno, familia, cabe destacar que la Plaza de Bolívar, acá de Bogotá, fue fundada en 1846. Así que nada, sin mucho intro, sin tanta introducción, creo que lo más real y lo más hermoso es vivir la experiencia de estar en este lugar. Así que acompáñame a seguir conociendo Bogotá. Me conseguí a dos youtubers de aquí de Bogotá que son colombianos y excelentes personas, familia. Se los voy a presentar. Por aquí tengo a mi amigo Wilfred. Wilfred, paso por aquí. ¡Hey! ¿Cómo está todo, mi hermano? Todo bien. ¿Todo fino? Gusto tenerte acá, de verdad, Julio. Que se llama casi similar, se llama Wilfredo. Wilfredo, paso por aquí, hermano. ¿Qué tal, mi gente? Aquí estamos. ¿Cómo está todo? Perfecto, hermano. Bienvenido a nuestra tierra hermana Colombia. Las cosas interesantes que la gente le llama la atención, y ahora con estas dos joyas acá vamos a sacar un buen video el día de hoy. Cabe destacar que en esta plaza también se encuentran este tipo de gastronomía. Que recuerden que el tema de la gastronomía la van a ver única y exclusivamente en la gastronomía en Bogotá. Así que no te pierdas la serie de Colombia, que se está poniendo súper interesante. Esta es la carrera séptima justamente, mira, ahí está la catedral y está llena de puro comercios por todos lados, y eso llega hasta donde, no hombre, me dijeron que es lo más famoso de acá de Bogotá, porque venden muchísimos arreglos. Bueno, no, venden de todo. Mira, hasta artistas hay, literalmente. Mira, hay un señor dibujando en vivo a esta familia. Miren los retratos que hacen. No, aquí hay de todo, literalmente te entretienes de una manera. Wow. Mira, te lanza tu cervecita. Aquí en pleno centro te puedes lanzar tu fría, como quien dice. Dice que esta es la cerveza como la más tropical, pero está a super calidad de pana. Toda la gente aquí en Bogotá. Familia, hay un dato curioso, llamémosle. La primera torre más alta de Colombia es esta que está acá, que se llama la Torre Avianca. Sí, tú me preguntarás, ¿Avianca es la aerolínea? Sí, justamente es la aerolínea Avianca quien hizo la primera torre más alta de toda Colombia, y es esta que está acá. Yo siempre fui fanático del tema de Pablo Escobar y todas esas cosas, y me acuerdo que aquí en esta plaza hubo un tanque de guerra que se metió, la guerrilla. Ahí detrás de mí es el Palacio de Justicia, tristemente célebre porque en el año 1985 fue tomado por el grupo guerrillero M-19 y hay una vinculación directa con Pablo Escobar Gaviria. Hay dos versiones, la del grupo guerrillero para hacerle un juicio político al presidente de la época, y la relación de Pablo Escobar, porque en esa época estaban tratando de extraditar a los capos, y Popeye, el que era la persona encargada de todos los sicariatos de este señor, cuando quedó libre hace unos años, dio la versión de que Pablo pagó $2 millones para tomar este palacio. Otro dato curioso que quería decirles, estas ciclovías, si usted se pone aquí y viene una bicicleta, se lo va a llevar.
aquí respetan muchísimo el tema de la ciclovía. Vea que los comercios, la gente no está aquí, porque se ha topado mucho que si usted no respeta esto, la ciclovía se lo lleva por delante. O sea, eso es sagrado para los colombianos. Qué impresionante ese dato. Mira bien, mira bien. Ya metí 1500. Me dice que soy coro. Bueno, familia, algo importante que veo que no lo he visto. O sea, que esto lo tienen, yo lo he visto en México, yo lo he visto en España, lo he visto en Francia, París, pero nunca lo he visto aquí en países latinos, como tal, así, por lo menos por mostrarles algo, no latinos, sino Venezuela, que está al ladito. Esto yo no lo había visto. Estas son ciclovías que tú puedes alquilar o rentar, como dicen aquí en Colombia. Tienen convenio con el Banco Itaú y tú te descargas como una aplicación y puedes entrar en la aplicación y eso, vienes, me imagino que después que pagas te suelta, utilizas la bicicleta todo el rato que tú quieras y luego la tienes que dejar en puntos en donde estén estas bicicletas, no tiene que ser este específicamente. Si encontraste otro punto por allá, tú colocas tu bicicleta y listo. Eso me pareció súper cool que Colombia lo mantenga y no hay gente, como decirle, manos largas que se la pasan robando estas cosas, sino que mantienen esto, me parece súper bien. Estamos entrando al mercado de pulgas, una locura, solamente funciona los días domingos, ¿cierto? Los días domingos. ¿Y qué de especial tiene este mercado, Wilfred? Todo, aquí venden de todo, o sea, lo que tú menos te imagines lo vas a encontrar. Aquí hay un punto donde le hacen regalos a las personas. Venden comida, artesanías, antigüedades, ropa, juguetes, discos, afiches de películas antiguas. Es una locura, es demasiado bueno y es muy grande. Literalmente también aquí hay reliquias, ¿no? De coleccionistas. Totalmente. Eso sí, como es un mercado ya, digamos, formal, los precios son un poquito elevados, pero recuerden que siempre se puede regatear. Familia, de verdad, el centro de Bogotá es una locura. O sea, me encanta, porque está haciendo frío sabroso y ahora el comercio se mueve muchísimo también por aquí, demasiado. Esto es una real locura, como yo siempre les digo, una real locura. Bogotá, al centro, Cúcuta también me pareció súper bello y muy movido el comercio, pero mucho calor. Prefiero 1000 veces más Bogotá, que miren esta infraestructura. Es impresionante, familia, la cantidad de reliquias que tienen estas personas acá. Miren todo, por lo menos a mí me fascina todo eso de Dragon Ball Z y esas cosas. Pero no solo eso, sino los Nintendos. Miren los Nintendos, por lo menos este es el Play 1. Qué locura, esto es una reliquia. Play 2, con sus controles. Este no sé qué, este creo que es un Dixman. Imagínate, hace como 1000 años. Este es un GameCube. No, esto es una reliquia de pana lo que tienen acá. Literalmente es oro. Miren esta cámara. Oh, por Dios. Por lo menos en este mercado, que es uno de los más antiguos de Bogotá, desde 1985 creo, es uno de los mercados constituidos legalmente. O sea, aquí no es como lo que hemos visto en la calle, ¿sabes? Que está la gente ahí tirada vendiendo las cosas. Hay otro también en Usaquén, que es más al norte, que no es como este, así tan, digamos, organizado, pero sí también tienen una calle especial con sus tolditos y vainas. Fino que los organizan, sí, ¿sabes? Claro. Aquí los organizan para que trabajen, para que vendan, pero justamente en la Candelaria, sector La Candelaria, aquí en Bogotá, pero esto es arriba. Os juro que no tengo aire. Familia, no tengo aire, se lo juro. Esto está súper fuerte. El tema de lo alto que estoy. Sitio bastante turístico también. Mire, bastante tipo pueblito, pero la gente viene y está súper cool. Lo único que sí les puedo acotar y decir es que cuando estás subiendo, grabando y hablando, te falta el aire horrible. O sea, me falta el aire horrible porque estamos muy altos.
Recuerden que Bogotá es una de las capitales más altas del mundo, es la tercera. Y nada, aquí por lo que veo, miren la parte turística como está siempre aquí, ¿ves? La parte turística es súper cool. No, literalmente esto es bellísimo, familia. O sea, conocer y estar en estos lugares, por lo menos en este sector La Candelaria, es una nota. De verdad, muchos turistas y hay mucho gringo. Escucho mucha gente hablando en inglés. Mucha gente. Y yo necesito urgentemente hablar en inglés. Recomiéndame un curso, por favor, dejen su link. Recomiéndame un curso, etiquétame un curso en donde yo puedo aprender inglés de verdad y puedo conversar con personas. Miren, familia, este trago es muy tradicional aquí, por lo menos arriba en donde estamos. Es una chicha, ¿verdad? Chicha con fermento de maracuyá y de mango. Maracumango. Es maracumango. Maracumango. Ok, chicha es como un fermento. Vamos a probarla a ver. Wow, hermano, qué cosa pa' buena. Calidad. ¿Cómo le digo que no? Oh. Me recuerda a los que saben de Venezuela, a la famosa guarapita. No sé si tú sabes de la guarapita o... No. Bueno, me recuerda a la guarapita, pero esta es una chicha fermentada. Está extremadamente buena. Qué cosa pa' buena de pana. Bueno, causas, familia, parces. Yo me paro cada 5 minutos porque literal esto es empinado. Estamos subiendo hasta llegar allá que es el monumento de Montserrat. Aquí está el brother, pero está, ¿cómo está esto? Ya vamos que no podemos más, pero falta poco, ya casi llegamos. Mira, yo no puedo ni hablar, te lo juro, me ahogo porque estamos muy altos, pero esto es parte de la experiencia e incluso me sirve para mis pulmones. Para los que saben la historia ya saben que está un video ahí subido, no voy a hablar del tema, pero esto me ayuda mucho a la parte de la resistencia y expandir los pulmones. Tenemos el ticket, ya lo compramos, estamos aprobados 100%, lo compramos sin cola, fue bastante rápido, pero les confieso que la cola que nos calamos aquí, la chica dijo que son como 1 hora para la cola para poder abordar y no tenemos ni 5 minutos. Y nos dijo que arriba íbamos a hacer una cola de 3 horas para bajar si queríamos subir, o compramos el tiquete completo, que es el que pasas directo sin hacer cola en ningún lado, ni para bajar ni para subir, y vale 80.000 pesos. Pues yo le dije que no, nos compramos el de 17.000 pesos y no tenemos ni 5 minutos en la cola y ya casi vamos a abordar. Me imagino que lo hacen para vender el pasaje más caro, que obviamente ese es el que más les favorece, pero literalmente, familia, no se dejen meter gato por liebre. Ustedes hagan su turismo en paz, tranquilos, cómprense su tiquete económico, hagan su colita y disfruten el viaje, porque de verdad, se lo dice Julio, dice el del turismo, que vale la pena esperar, ahorras y disfrutas. Bueno, familia, ya nos montamos en el teleférico del monumento Monserrate. Lo que sí me di cuenta, vamos aquí como sardina en lata, para que sepan, todos de pie, pero lo que me sorprende es que estoy oyendo literal como 2, 3 idiomas, español, creo que francés, sí, italiano, inglés, sí, hay bastantes idiomas aquí y hay español con distintos acentos, porque hay varias nacionalidades también aquí adentro. O sea, ¿ustedes son ecuatorianos? Ah, mira, ecuatorianos, venezolanos, colombianos, italianos. No, hombre, este vagón va, pero... Chino. No, tú no eres chino. No, tú no eres chino. ¿Usted es de El Salvador? Ah, mira, ella es del Salvador. ¿Qué otra nacionalidad hay por aquí? Ecuador, Salvador, Colombia, México presente. ¿Qué más por aquí? Colombia. ¿Qué dijeron por allá? Brasilero, Brasil, Sao Paulo, Valledupar, y allá, ese es Colombia. ¿De dónde son? Italia. Ah, mira, yo alboroté este vagón, pero mejor no lo alboroto mucho porque hace calor.
El nombre original de esta montaña se llama el Cerro de las Nieves, pero aquí normalmente hace pocos años para acá hicieron esto que es dedicado a la Montserrat, que viene siendo la Virgen de Montserrat. Mire familia, ya nos bajamos aquí a donde llegan los transportes públicos. Este es totalmente gratis. Pero ahorita voy a recargar la tarjeta que me dieron con 5.000 pesitos, eso es como $1 y piquito. Ahí está, mira, me dice que inserte el billete. Vamos a insertar el billete. Ahí está, ya se lo tragó. Ahora me dice, vamos a ver, recarga. Recargado. Ajá, valor del cargador. Recargando, dispositivo no le da cambio. Ya me recargó los 5.000, habían 2.000, ahora hay 7.000. Aquí viene el primer pasito. Ándale, sí lo hice bien. Bueno, sí lo hice bien, se recargó. Miren, esto parece como a los metros, por lo menos de mi país, son así subterráneos, pues. Entonces uno pasa por aquí, ¿ves? Por un subterráneo, bien calidad, pero esto no es nada que ver con metros, sino con el transporte público, pues, los autobuses. Entonces pasa por aquí, donde pasa todo el mundo. No sé si me ven allí, pero bueno. Aquí vamos. Lo que hicimos fue como darle la vuelta a la autopista que está en el techo. Le dimos la vuelta y vamos a salir por allá. Y ahí lo tenemos, familia. Salimos del otro lado. ¿Ven? Nosotros estábamos del lado de los autobuses verdes. Ahora salimos del lado de los autobuses rojos. Allá son los alimentadores. Y lo que me encanta es que no hace calor. Todo totalmente frío y fresco. Calidad. Así, mire, hay que poner la tarjeta otra vez, pero no me cobra. Entonces ya aquí ya yo salgo a agarrar. Me dijeron para el centro el L10. Vamos a buscarlo. Ves que preguntando se puede llegar hasta Roma. Casi me monto en aquel que iba para otros lados. Y yo voy al L10. Y mira, aquí está. Teníamos era que ver un poquito. Ahí dice, ve, L10, que este es el que va hacia el centro de la ciudad. Bueno, aquí está la gente ya pasando. Este es el famoso Transmilenio. Ah, caramba. Vamos a pasar rápido, no nos vayamos a quedar. Creo que cierra rápido. Bueno, ya nos subimos. Sí, es rapidito. Este es el sistema Transmilenio para que lo vean así tal cual como es. Es una belleza de verdad. Y bueno familia, esto fue todo por hoy. Espero que te haya gustado este contenido de todo Bogotá. Qué hermoso todo lo que es el casco histórico y el centro del país. Pero por favor, no te pierdas el próximo capítulo, que te vamos a mostrar la zona norte de Bogotá. Todo lo que es la zona rosa, mejor llamada como la zona T, en donde se mueve todo el negocio socio de Bogotá, lo más caro y top del país. Así que no te lo pierdas, y la parte nocturna está de loco.